Yo estaba preparándome para ducharme y trabajar unas horas cuando escuché que alguien tocaba la puerta. Llevaba unos pantalones cortos de gimnasio, así que fui a abrirla. Para mi sorpresa, había un grupo de policías afuera. Me dijeron que habían recibido una queja por ruido y posible violencia doméstica. Me reí y les dije no, aquí no. Yo vivo solo. Ellos respondieron que estaba bien. Uno de los oficiales me preguntó si tenía algún documento de identificación y dije que sí. Mi cartera estaba en la pared junto a la puerta. Saqué mi identificación y se la entregué a uno de los oficiales. Él la miró y me pidió que saliera de nuevo. Me reí un poco y dije que no había problema. En cuanto salí por la puerta, otro oficial me gírate y pon las manos detrás de la espalda. Lo miré extrañado y pregunté por qué. Me gírate. Entonces me giré y puse las manos detrás de la espalda. De repente sentí las esposas mientras me sentaban frente a mi casa en un banco. Pregunté a otro oficial de qué se trataba todo esto. Me dijo que había una orden de arresto en mi contra. Yo, que nunca he tenido problemas en mi vida, me reí nervioso y pregunté qué tipo de orden. El oficial dijo que no sabía, que era de otro estado. Ahí empecé a preocuparme. El oficial me llevó al auto. Solo llevaba puestos mis pantalones cortos de gimnasio, sandalias y mi teléfono, que obviamente me quitaron. Durante el trayecto a la cárcel, que duró unos 45 min, le pregunté al oficial de qué se trataba todo esto. Me dijo que no sabía, que era una orden de otro estado y que debían llevarme a la cárcel. Además mencionó que la orden tenía una cláusula de no fianza, lo que significaba que estaría retenido hasta que todo se aclarara. Me pusieron en una celda con unos 15 pandilleros en la cárcel de Broward County, Fort Lauderdale. A eso de las 11 de la noche me trasladaron a una celda de retención. Me dieron un colchón de 5 centímetros, un manta y me dijeron que durmiera en el suelo. En este punto, ya había preguntado a unos 4 o 5 oficiales qué estaba pasando y nadie sabía. No había visto a un abogado y no tenía números de teléfono memorizados por culpa de los teléfonos inteligentes. Al día siguiente, volví a preguntar qué estaba pasando y cómo podía averiguarlo. Un oficial volvió y simplemente dijo: es una orden de otro estado. Tendrás que esperar a ver al juez. Les pedí acceso a mi teléfono para buscar números y llamar a alguien. Me dijeron que no lo permitirían sin una orden judicial. Aquí es donde todo se pone peor. Como si no fuera suficiente, no vi a un juez durante 8 días. Sí, leíste bien. 8 días en la cárcel sin saber por qué, sin ver a un abogado y sin acceso a nadie para llamar. Finalmente, el 8º día, vi a un juez. Me dijo que era una orden de otro estado, pero que no sabía para qué era. Me dio 2: luchar contra la extradición o aceptar ser extraditado. Si luchaba, probablemente estaría allí al menos 60 días con posibilidad de ser liberado. Si aceptaba, podrían pasar hasta 45 días antes de que me trasladaran al otro estado. Acepté la extradición y le pedí al juez una orden para acceder a mi teléfono. El juez dijo que nunca había oído que se necesitara una orden judicial para acceder a un teléfono, pero la concedió. El 9º día, pedí nuevamente acceder a mi teléfono y me dijeron que aún no habían recibido la autorización del juez. Era siempre la misma respuesta. Ya llevaba 9 días encerrado sin saber por qué, sin contacto con nadie y sin una salida clara a aquella situación absurda. Al regresar a la celda, me senté en la misma esquina sucia donde pasaba horas todos los días. Pero esta vez, algo diferente ocurrió. Uno de los presos más viejos, un hombre de cabello canoso y rostro marcado por el tiempo, se acercó y se sentó a mi lado. Hasta ese momento, nunca había hablado conmigo, solo me observaba en silencio. Escucha, muchacho, comenzó con voz ronca y baja. Te he visto andando de un lado a otro, preocupado, y ya me di cuenta de que no perteneces a este lugar. Lo miré, algo desconfiado, pero demasiado desesperado como para ignorar cualquier ayuda. Él continuó: si quieres salir de esta, necesitas a alguien afuera que mueva los hilos. Mi familia me hizo llegar un teléfono, uno que nadie ha encontrado, susurró, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie nos escuchara. Puedo ayudarte, pero solo una vez. Dame un número y haré la llamada. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Aquello parecía surrealista, pero era la única oportunidad que tenía. Murmuré el número de mi madre con la voz temblorosa, y él asintió. Mañana sabrás si funcionó o no. No hables de esto con nadie, ¿entendido? Pasé la noche entera sin pegar ojo, la ansiedad me carcomía por dentro. Al día siguiente, el preso volvió hacia mí con una expresión seria. Llamé a tu madre. Se puso nerviosa, pero le expliqué todo. Le dije dónde estás, lo que te dijeron y que necesitas un abogado. Me prometió que resolvería esto lo más rápido posible. Casi lloré de alivio. Ya lo sabe. Finalmente alguien sabe dónde estoy. Aquello me dio un mínimo rayo de esperanza, el primero en días. 2 días después, en la mañana del 12º día, un guardia apareció en la celda y gritó mi nombre. Esta vez, no me llevaron a otra celda sucia ni a un procedimiento absurdo. Al entrar en la sala, vi a un hombre con traje, gafas y una expresión firme esperándome. Mi corazón dio un vuelco. ¿Quién es usted?, pregunté, todavía desconfiado. Soy tu abogado, respondió él, ajustándose las gafas. Tu madre me contrató. Finalmente conseguí la autorización para verte. Sentí una oleada de alivio y emoción, pero no duró mucho. El abogado sacó una carpeta gruesa y comenzó a hablar. Escucha con atención.
Te acusan de agresión grave y tentativa de homicidio. Mi sangre se heló. ¿Qué? Balbuceé. Es una acusación muy seria, continuó. Y lo peor es que la orden proviene de otro estado. Eso no tiene sentido. No he hecho nada. Grité, sin poder contenerme. El abogado suspiró, como si ya esperara esa reacción. Abrió la carpeta, hojeó algunas páginas y me miró con seriedad. La supuesta víctima ha dado un testimonio directo contra ti. Y aquí está lo más preocupante. El nombre de la mujer es Laura Silva. El mundo se detuvo por un segundo. El nombre me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Laura? Susurré, aturdido. Sí. Tu exnovia, confirmó el abogado, mirándome directamente. La conoces, ¿verdad? Me quedé paralizado en la silla. Laura. Mi ex. No podía ser. No tenía sentido. No nos habíamos visto en años. La última vez que hablamos, todo terminó de forma fría pero pacífica. No sabía absolutamente nada de ella desde entonces. Esto es un error, murmuré, con la voz quebrada. Yo no he hecho nada. No he visto a Laura en años. El abogado cerró la carpeta lentamente y asintió con gravedad. Necesito que me cuentes todo. Si hay algo que debas saber sobre ella o sobre la última vez que se vieron, tienes que decírmelo ahora. Esto puede empeorar mucho si no actuamos rápido. Mi mente era un caos total. ¿Por qué Laura diría algo así? ¿Por qué me haría esto? Pensar en ella me traía recuerdos del pasado, pero ninguno encajaba con lo que estaba viviendo ahora. Era como si me hubieran arrojado a una pesadilla imposible. El abogado se levantó y recogió sus papeles. Voy a investigar todo esto. Lo primero es sacarte de aquí. Pero prepárate. Esto está lejos de terminar. Llamó al guardia y salió de la sala, dejándome solo con mis pensamientos. Las paredes grises parecían cerrarse sobre mí. Todo lo que podía pensar era, ¿por qué Laura? ¿Qué está pasando? Mientras el guardia me escoltaba de regreso a la celda, sentía el peso de algo oscuro aproximándose. Sabía que aquello era solo el principio. Algo más estaba detrás de todo esto. Algo que aún no comprendía, pero que estaba a punto de arruinar por completo mi vida. El abogado salió de la sala, dejando detrás de él un torbellino de pensamientos en mi mente. Laura Silva. Mi exnovia. Intento de homicidio. Era una combinación de palabras que no tenía el más mínimo sentido, pero ahora parecía ser el centro de la pesadilla que estaba viviendo. Mientras regresaba a la celda, sentía como si caminara en piloto automático. Me senté en mi rincón de siempre, la espalda contra la pared fría, las rodillas dobladas y la cabeza enterrada entre los brazos. No lograba entenderlo. Laura y yo terminamos hace años, sin peleas ni escándalos. La había amado alguna vez, pero la vida nos separó. Ahora, ella me acusaba de algo tan monstruoso que no podía procesarlo. ¿Por qué? ¿Qué le había pasado? ¿Quién estaba detrás de todo esto? A la mañana siguiente, mi abogado regresó a la prisión para una reunión más formal. Esta vez traía consigo una determinación y claridad que me dieron un atisbo de esperanza. Vamos a resolver esto, pero necesitamos pruebas concretas para desmontar la acusación, dijo mientras ajustaba su corbata. Por lo que me contaste, no hay motivo para que Laura te acuse de algo tan grave. Lo que sea que esté pasando, alguien está manipulando esta situación. ¿Y cómo lo probamos? Pregunté, desesperado. Abrió su carpeta y comenzó a anotar un plan. Vamos a empezar por lo básico, tu coartada. ¿Dónde estabas el día y la hora del supuesto ataque? Necesito algo que pruebe, sin lugar a dudas, que no estabas allí. Pensé por un momento y entonces lo recordé. Estaba en una fiesta, en una discoteca, era el cumpleaños de un amigo. Había mucha gente allí, y alguien tuvo que grabar algo. Los ojos del abogado brillaron con determinación. Eso es excelente, voy a seguir esa pista. Además, voy a convocar testigos, revisar la declaración de ella y buscar inconsistencias. Vamos a hacer que la verdad salga a la luz. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y esperanza. El abogado trabajó sin descanso. Rastreó registros telefónicos, cámaras de seguridad, sobre todo, vídeos y fotos subidos por amigos a las redes sociales el día de la fiesta. Después de mucho esfuerzo, encontró algo concreto, un vídeo mío bailando en medio de una multitud, con la fecha y la hora exactas registradas, que coincidían perfectamente con el momento del supuesto ataque denunciado por Laura. Tenemos una coartada sólida, dijo finalmente, sonriendo por primera vez desde que lo conocí. Esto será suficiente para debilitar la acusación en tu contra. Fui llevado al tribunal unos días después. Estaba tenso, pero confiado. Laura estaba allí, sentada al otro lado de la sala, con una expresión que mezclaba nerviosismo y algo que no pude descifrar. Apenas me miró. Cuando el vídeo fue presentado, la sala quedó en un silencio sepulcral. Mi abogado se aseguró de enfatizar cada detalle, la hora, la fecha, la ubicación. No había manera de refutar aquello. Los murmullos empezaron. El fiscal parecía molesto y confundido, mientras Laura evitaba mirar a cualquiera. Entonces, mi abogado lanzó la pregunta que lo cambiaría todo. Señorita Silva, el vídeo prueba que mi cliente estaba en otro lugar en el momento del ataque. ¿Puede explicarnos cómo es posible que él esté en dos lugares al mismo tiempo? Laura no respondió. Sus manos temblaban mientras el juez y los abogados la observaban expectantes. Finalmente, mi abogado dio el golpe final. Díganos, señorita Silva,
¿Quién realmente la agredió esa noche? Laura bajó la cabeza, y el silencio en la sala se volvió asfixiante. Murmuró algo apenas audible. El juez pidió que hablara más alto, y entonces, entre lágrimas y sollozos, la verdad salió a la luz. Fue mi novio. Él me golpeó. Me obligó a decir que fue mi ex. El aire se llenó de murmullos de sorpresa y consternación. Laura, entre sollozos, explicó que su novio actual, un hombre violento y controlador, la había golpeado brutalmente durante una discusión. Para protegerse, él la obligó a culparme, usando nuestra relación pasada como una coartada perfecta para desviar la atención. El fiscal no tuvo más remedio que aceptar la confesión. Una investigación más profunda confirmó la historia. Las amenazas en mensajes de texto, testimonios de vecinos que escucharon la pelea, todo encajaba. La verdad había salido a la luz. Al final, tanto Laura como su novio fueron condenados. Él, por agresión y tentativa de homicidio. Ella, por falso testimonio y obstrucción a la justicia. La sentencia fue dura, y con razón, lo que hicieron casi destruyó mi vida. Cuando el juez golpeó el mazo y declaró mi nombre inocente, sentí un alivio inmenso, pero no una verdadera satisfacción. Esos días en prisión, el miedo, la humillación y la impotencia aún pesaban en mi interior. No había forma de borrar lo que había vivido. Al salir del tribunal, mi abogado puso una mano en mi hombro. Ahora eres libre. Se hizo justicia, y eso es lo que importa. Lo miré, serio, con un vacío que todavía no podía llenar. No ha terminado aún, le dije, con voz firme. Él me miró confundido, pero no le di más explicaciones. Sabía que alguien debía pagar por las fallas del sistema, por la negligencia y la burocracia que permitieron que algo así ocurriera. Perdí tiempo, dignidad y paz por un error que se pudo haber evitado. Mientras caminaba hacia la salida del tribunal, respiré hondo y miré hacia el horizonte. Aquella historia aún no había terminado. Esto era solo el comienzo. Al salir del tribunal ese día, todavía sentía el peso de todo lo que había sucedido. Mi libertad había sido restaurada, pero el sabor amargo de la injusticia seguía ahí. Cada minuto que pasé en aquella celda, cada mirada de desprecio, cada noche en vela, todo eso seguía grabado en mí como una cicatriz invisible. Sabía que aquello no podía terminar ahí. Apenas me encontré con mi abogado afuera del tribunal, fui directo al grano. Quiero demandar al Estado por todo esto. Por el arresto injusto, el sufrimiento, la negligencia. No pueden salir impunes. Me miró por un instante, evaluando mi determinación, y asintió. Tienes todo el derecho a exigir una compensación. Lo que te hicieron es inaceptable, y las pruebas demuestran que hubo fallas graves en el sistema. Vamos a pelear por esto. Ese mismo día comenzamos a preparar la demanda. Mi abogado recopiló todo, los registros de mi arresto, los informes de los oficiales que no supieron justificar el motivo de mi detención, los días que pasé sin ver a un juez, las pruebas del error de identidad y, sobre todo, la confesión de Laura en el tribunal. Todo mostraba un panorama de incompetencia y abandono que nadie podía ignorar. Durante los meses siguientes, el proceso fue intenso. Mi caso comenzó a llamar la atención pública cuando los medios locales se enteraron de lo que me había pasado. Un hombre arrestado injustamente durante más de 20 días por un crimen que no cometió, sin contacto con su familia, sin acceso a un abogado, y todo por un error que pudo haberse evitado. La historia se volvió viral, y pronto me vi convertido en una especie de símbolo de las fallas del sistema judicial. El Estado intentó defenderse, como era de esperar. Argumentaron que todo había sido un malentendido y que los oficiales solo seguían órdenes. Pero mi abogado no dejó que escaparan tan fácilmente. Con pruebas en mano, desmontó cada excusa, la falta de investigación básica, el trato negligente, la demora en permitirme ver a un juez, y la negativa constante a darme acceso a mi teléfono. No era un malentendido, era un fracaso monumental del sistema. El día del juicio final, me senté en la sala del tribunal con las manos entrelazadas y la respiración contenida. Mi abogado hizo una última declaración que resonó en la sala. El señor Lucas fue víctima de un sistema roto. Durante más de 20 días, perdió su libertad, su dignidad y su paz. No se trató de un simple error, fue una violación flagrante de sus derechos como ciudadano. El Estado falló en protegerlo y debe responder por eso. Cuando el juez anunció su decisión, sentí que el aire volvía a entrar en mis pulmones. El tribunal falló a mi favor, el Estado tendría que indemnizarme por daños morales, psicológicos y materiales. El monto era considerable, una suma que jamás habría imaginado en mi vida. Era dinero suficiente para cambiar mi futuro por completo. Al salir del tribunal, mi abogado me dio una palmada en el hombro, satisfecho. Lo logramos, Lucas. El sistema te falló, pero hoy se hizo justicia. Me quedé en silencio por un momento, mirando hacia el horizonte. Sí, respondí, finalmente. Pero no fue suficiente. Nadie debería pasar por esto jamás. La noticia de mi victoria recorrió todos los medios. Mi historia se volvió un ejemplo de resiliencia y lucha contra la injusticia. Con el dinero de la indemnización, pude hacer cosas que nunca imaginé. Pagué mis deudas, ayudé a mi familia y puse en marcha un negocio propio, algo con lo que siempre había soñado. Mi vida cambió por completo. Meses después, un amigo me preguntó en una conversación casual. Al final, ¿valió la pena todo lo que pasaste? Lo miré, pensativo, y respondí con sinceridad. El dinero cambió mi vida, sí.
Pero no volvería a pasar por eso ni por 10 veces más. Ninguna cantidad de dinero vale que te quiten la libertad de esa manera. A pesar de todo, aprendí una lección importante: incluso en los peores momentos, hay formas de levantarse. Pero mientras seguía adelante con mi vida, una parte de mí sentía que aquella experiencia no había terminado del todo. Algo en mi interior me decía que, tarde o temprano, el impacto de todo esto volvería a cruzarse en mi camino. El futuro estaba abierto, y esta vez, estaba preparado para lo que viniera.